Sila woman, Sila, dressed in white, sleep all day. Bueno, Carla, me gustaría empezar esta entrevista agradeciéndote que hayas venido a la cita de La Disruptiva y gustaría comenzar también con una pequeña presentación y que me digas si te sientes identificada, si no, si le añadirías o quitarías algo o cuál es la parte con la que más te sientes identificada. Carla Delgado Gómez, más conocida como Carla Antonelli, actriz, política y activista transexual y por los derechos LGTBI. Y primera, muy importante, primera diputada trans en España. ¿Cuál es la parte con la que más te identificas? Bueno, yo creo que todas ellas son parte de mi vida y ahora también primera mujer trans senadora en las Cortes Generales. Es a la vez el triunfo de la necesidad de ocupar todos los espacios, ¿no? Espacios que históricamente nos fueron negados, donde fuimos excluidas y obviamente no por una falta de cualidades o capacidades, y no hablo por mí misma, sino hablo por un conjunto de personas en general, pero de la misma manera que de forma global la mujer, en forma general, estamos aún hoy en día ocupando espacios que nunca antes se habían ocupado. Esto lo único que nos señala es una discriminación y es una serie de prejuicios. Hablo de la mujer en general y cuando te hablo de las mujeres trans en particular, pues todavía esto se multiplica por tropecientos. Cierto. Bueno, también estamos aquí porque hace unos meses has presentado tu libro, La Mujer Volcán, en el cual haces un viaje a través de toda tu vida. Y para mí en la primera página de tu libro hay una dedicatoria demoledora que dice, para quienes se quedaron cuando ya no había nadie. ¿Quién ha sido en tu vida esta gente? Sí, en esta dedicatoria Marco dos Santos, con quien coescribí las memorias, al final ya de todo dice Carla, y ahora tienes que dedicárselo a alguien. Y entonces fue como que de pronto me vino un fogonazo y dije, para todos los que se quedaron cuando ya no había nadie. Todos los que se quedaron cuando ya no había nadie son esos momentos en la vida cuando estás pasando a lo mejor un momento difícil, dificultoso, y de pronto desaparecen las personas que tú creías que eran amigas tuyas. Y entonces ahí, como soy muy resiliente, ahí es donde la vida también te muestra quiénes son los y les verdaderas amigas. Entonces va dedicado para todas, todos y todes los que se quedaron cuando ya no había nadie. Quien quiera entender, que entienda, ¿no? ¿Cómo fue la infancia de una chica trans en los años 70 en un pueblo como el tuyo? ¿Y qué aspectos de esa época crees que marcaron tu carácter y tu visión del mundo? Pues mira, de entrada puede ser una infancia anodina a de pronto convertirse en una infancia muy tumultuosa, muy angustiosa, que tú piensas que bueno, que todos unos por una razón o por otra la pueden tener. Luego te das cuenta de que no, de que había como una situación que luego entiendes también los porqués, las diferencias, y los niños en este caso siempre se ha dicho que suelen ser muy crueles con los propios niños y con el propio entorno, ¿no? Entonces esta diferencia que a lo mejor yo no me lo notaba, sí me la notaban los demás. Y era una persona que tenía muy pocos amigos, era una persona que cuando salía del colegio del párvulo tenía que salir corriendo, intentando salir antes, porque los niños te tiraban piedras, el deporte era tirarme piedras. Con tan mala fortuna que una vez que me escondí detrás de un muro y me tiré yo una piedra, una sola, y la piedra con tan buena puntería que le cayó en la cabeza a uno y le rajó la cabeza, y claro, encima la paliza, cuando llegué aquí a casa, la paliza fue para mí. ¿Te la ganaste tú? No, hombre, claro. Y yo intentando explicarle a mi madre que es que los niños me tiraban piedras. Curiosamente, muchos de los amigos, de los pocos amigos de la infancia que tenía, ahora de mayor, los volví a encontrar 32 años después, cuando regresé por primera vez a mi pueblo, 32 años después, y seguían ahí. Y seguían ahí.
Y lo más curioso es que muchos de ellos pertenecientes al colectivo LGTBI, Mira tú, qué que te curioso. quedas como un poquito, pero perdón, y quien no perteneciente al colectivo LGTBI es que era muy progresista. Entonces digo, mira tú, que, o sea, que no es casual que las afinidades de alguna manera ya se empiezan a marcar en la infancia y de alguna otra forma también, al final, digamos, los caminos de la vida te terminan demostrando de que no era bala ni era casual que tuviéramos todo ese conjunto de intereses siendo menudas y menudos, ¿no? ¿Y cómo y cuándo te diste cuenta que eras una mujer trans? Porque en ese momento supongo que no existían referentes ni información al respecto. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de el darse cuenta o decir quién soy? ¿Cómo te llegas a ese punto, a esa conclusión? Vale, es que no hay referentes, es que tú lo acabas de decir. O sea, si tú no tienes ningún tipo de referente y lo que existía era una censura férrea del franquismo y los únicos referentes eran el mariquita del pueblo del que se sabía señalado y de los otros que son murmurados e imaginados, que luego con los años también sabes de que eran fehacientemente ciertos, entonces no tienes ningún referente. Y yo tampoco me veía visualizada en el mariquita del pueblo. O sea, no sabía si era una negación de mí misma, que yo sí, pero no soy eso. La única rumorología era, fíjate, unos cromos de las pipas Facundo, las mejores de todo el mundo. Venían unos cromos y siempre faltaba uno, porque siempre falta uno que es el que más cuesta. Y en este caso era de Patti Smith. Ah, mira. Y de Patti Smith decían, por aquella, de la manera que se hablaba, que era un hombre. Entonces tú te quedabas así, como un poquito flipada, y ya aquello te magnetizaba, ¿no? Pero la forma, digamos, clara, meridianamente clara, es en uno de mis viajes a Santa Cruz. Yo soy del sur de la isla, de Weimar. En uno de mis viajes a Santa Cruz, por primera vez veo personas trans. Que con tratamientos hormonales que ya se aplicaban, habían modificado el cuerpo. Entonces ahí es cuando se activan todos los circuitos donde tú ves que sí encajas. Y entonces son mis escapadas continuas de mi pueblo, de no llegar algunas noches, de llegar muy tarde, porque me escapaba a Santa Cruz para estar con esa gente con la que yo me encontraba bien. Y entonces de ahí el Parque García Sanabria, todos estos encuentros furtivos, y ahí va aflorando poco a poco, o sea, la pluma, los gestos, hasta que de pronto se hace absolutamente imposible de tapar, de disimular, y eran cada vez más los comentarios, los señalamientos. Sientes que tienes que huir, sientes que no te puedes realizar. Y si te llegaras a realizar allí, que sería imposible, impensable, de momento, sería vivir un auténtico infierno, ¿no? Los de García Lorca, pueblo chico, infierno grande. Pero sobre todo porque en tu familia tú oyes cosas, comentarios, cómo se dirigen a la gente gay, trans, ¿no? Es que no existíamos públicamente. Cómo se dirigen, entonces tú dices, Jesús, pues bueno, imagínate la de San Quintín. Y volviendo un poco a este momento en el que te das cuenta de quién eres, ¿qué reflexiones te genera a ti el concepto de identidad? ¿Qué es para ti la identidad? ¿Y ha cambiado con el paso de los años o sigue siendo lo mismo? La identidad no es otra cosa sino que ser tú misma. O sea, no es estas preguntas absurdas, tontas, que piensan de que van a descubrir la pólvora. ¿Qué es ser mujer? Es que parece que te están haciendo la pregunta del siglo. Imagínate que alguien le pregunte qué es mujer y le responda, pues cuidar de mi marido, estar en casa, tener niño. ¡Anda, mira! Pues a lo mejor, mira, y se ha puesto un poquito de moda que lo están trayendo de Estados Unidos, que es Sí, la regresión de la pues. mujer
a estar en casa, a tener maridos y a ser una máquina de crear niños, ¿no? Ser mujer es ser tú misma. La identidad es 3/4 de lo mismo. Es tu autenticidad y es como vives, cómo te percibes, cómo lo sientes, y es que no hay nada más. Y es que por mucho que te digan, tú no eres. Mira, yo voy a seguir levantándome, me voy a seguir mirando en el espejo, voy a seguir existiendo. O sea, por más que se empeñe, no me van a borrar ni van a dejar de que yo siga pensando exactamente como pienso. Que es lo que hay también de fondo, una pretensión de manchar, de ensuciar, de desestabilizar al otro, a la otra. Porque eso lo que busca es dañar. Y si hay algo que te digo que a lo largo de toda mi vida me ha provocado siempre un shock, es la maldad gratuita. Es cuando la gente quiere hacer daño, por hacer daño, porque por lo tanto quiere decir que están disfrutando haciendo ese daño, ¿no? Pretenden hacer tambalear, ni más ni menos, que la percepción y la estabilidad emocional de otra persona. Pero ¿qué ruindad es esa? ¿Y sabes lo que nos está diciendo realmente eso? Eso de lo único que está hablando no es de mí. De lo que habla es de la otra persona. Lo que habla y lo que señala son las propias inseguridades de la otra persona, que necesita desestabilizar a la de enfrente para poder sentir certezas ella en su vida y sentir que pisa tierra firme, cuando en realidad todo es una fantasía, porque alguien que necesita desequilibrar al otro o a la otra para ser ellos mismos no son nada. Eso es lo triste y lo lamentable. Lo doloroso es que en el fondo lo saben. El odio es tan negativo, tan chungo. El odio limita todo el tiempo que tú dediques a odiar algo, alguien o lo que sea en un conjunto, son momentos que tú te estás quitando de vivir, de sentir, de disfrutar, de ser feliz, Totalmente de estar de acuerdo. con tus amigos. No, tú estás con una obcecación. Has convertido tu vida en eso. Lo cual quiere decir que si has convertido tu vida en eso, es que no te queda vida para ti misma. Exacto. Bueno, volviendo a la trayectoria vital, íbamos por Tenerife, pasas a... Bueno, en el libro lo defines como una huida a Gran Canaria, y donde aterrizas en el Parque Santa Catalina. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época y qué te llevas? Porque de esta etapa son tus representaciones en el Britannia y un titular de periódico que decía: Carla, travesti politizado, pide el voto por el Partido Socialista. ¿Qué crees que te hizo politizarte? ¿Qué vistes allí? ¿Qué encontraste? ¿Y qué te llevas de toda esa etapa? Politizarme el derecho a la defensa propia. O sea, teníamos que defendernos de una ley que se llamaba Peligrosidad y Rehabilitación Social y el escándalo público, las dos vigentes. Defendernos de que estábamos al libre albedrío de las fuerzas del orden, que parecía que teníamos que pedir permiso para vivir, para existir. Defendernos de tener que pasar a la otra acera cuando pasabas delante de una comisaría. Defendernos de que nos podían pegar una tremenda paliza en la comisaría, allí, en Las Palmas, por ejemplo, en la calle Ripoche, en una de las transversales, y no pasar nada. Defendernos de que después de darte la paliza te decían: ahora denúnciame, maricón, y sabías que no podías denunciar porque esas denuncias no llegaban a nada. Las primeras denuncias en este país que llegaron a algo contra la policía, eso no sucede. Policías condenados hasta finales de los 80 con los 90. Yo voy a Las Palmas de Gran Canaria por un libro de Catalina Park, que aterriza en la biblioteca de mi pueblo, que yo me la leí toda, entera. Yo creo que leí tanto que ahora ya leo menos, de tanto que leí, ¿no?
y cae en mis manos y yo veo ese libro donde hay allí un mundo y yo llego a ese mundo. Y yo me voy con 300 pesetas y yo aterrizo allí y yo me veo sentada en un banco. ¿Y ahora qué? Pues oye, esto no es tanto como lo pintaban. A ver dónde aparecen los personajes de Orlando. Digo, no los veo. Y de pronto tuve suerte de entrada de llegar a un señor y invitarme a su casa y poderme quedar 2 semanas. Claro, no acceder a todo lo que quería, entonces en la calle. Entonces me vi en la que me tenía que haber visto si no hubiese aparecido este señor. Y me vi en la calle, me vi tirada, me vi pasando 3 días sin comer, me vi bebiendo agua, me vi durmiendo en un dinillo de guerra, me vi en la necesidad de terminar en una esquina, en el mejor postor, por 300 pesetas. Me vi en todo eso, esos son los recuerdos. Los recuerdos de la noche de San Juan, de las palizas en comisaría, de amanecer en un charco de sangre, de decir nunca más, o sea, de meterse el miedo en el cuerpo absolutamente y lanzarte al Britannia, ponerte tacones, ir a pedir trabajo, siempre atrevida, pero vieron potencial en mí. Ah, pues esta chica muy mona, una con 18 años, esta chica es muy mona. Y entonces empezar a trabajar allí ganando 1000 pesetas, que ya para la época ya era un dinerito y podía sobrevivir. Y el momento de la esquina, de reflexionar, que me decía muchas veces que yo era una estirada, que menudos aires. No, porque yo decía que mi futuro no podía ser la esquina, mi futuro no podía ser aquello. Y el reportaje del periódico del Diario de Las Palmas, de travesti politizado, votará siempre por el PSOE, es que fueron a hacer un reportaje sobre el espectáculo, que nos trataban de enfermos, hormonados, exhibicionistas, bueno, nos ponían de vuelta y media. Pero como las elecciones democráticas, las primeras que se celebraron en España en junio de ese año, pues yo no paraba de decir que había que votar por el Partido Socialista. Hay que votar por el Partido Socialista. Es el que mejor ha defendido nuestros derechos durante la dictadura, la clandestinidad y no sé qué y no sé cuánto. Yo rompía todo el orden de la película que traía el periodista de proyectarnos como enfermos y exhibicionistas. Entonces al final el pie de foto era Carla, travesti politizado, dice que hay que votar por el PSOE. Digo, pues mi niño, tanto que me alegro, para que tú veas cómo quedan las cosas. En 1979, después de Gran Canaria, vino Madrid. Sí. Y cuentas como al principio pasaste hasta hambre aquí. ¿Cómo fue aterrizar en la capital del reino? ¿Fue decepcionante? Sí, aquí pasé más necesidad. Aquí me acuerdo, además de ir a la Castellana, ir a ponerme en una esquina y ver a la policía venir en el coche y yo por pata, hasta que cogí un taxi y dije, ni de broma voy a caer yo en manos de la policía de nuevo. Y te peleas y esto, y al final, después de muchísima necesidad, y de habitar casas casi sin techo, dormir en el suelo en cartones, encuentro un trabajo en la Gran Vía, una sala que no, creo que no está abierta, pero existe todavía, Ladies, y empecé a trabajar allí, y allí aprendí a tragarme mi orgullo incluso. Que me prometieron un dinero, luego cuando fui me dieron otro. Eso lo cuentas en el libro también, sí, me acuerdo. Sí. Y yo me fui dando un portazo para no volver, pero claro, esa noche me estaba durmiendo con unos cartones en el suelo en una chabola. Y dije, ¿qué? Y al día siguiente, con la cabeza agacha, hola, buenas noches, volví a trabajar y aprendí eso, y aprendí. Luego empecé a salir en los medios de comunicación, los periódicos, en el diario, en la revista Lip del Destape, Juan Tortosa, que la llevaba, y ya empezó a salir de forma consecutiva todos los meses. Grabo un programa de televisión para la 2, lo secuestra la censura, no sale hasta después del golpe de Estado del 81. Madrid es la movida de los 80, Madrid es el Madrid de la peligrosidad, de jugártela, pero al mismo tiempo el Madrid de los espacios, de los rincones,
del Benazur, Princesa 3, de Mecano, en la fiesta me colé, Los Bajos, Bagoa, Cerebro. Madrid es de las primeras manifestaciones que sí puedo asistir al Orgullo, porque aún estando ya fuera de casa en el 77, yo no acudí a una manifestación hasta el 79-80, ya aquí en Madrid, que terminamos en la Plaza España del Paseo Pintor Rosales, donde estaban esperándonos allí los guerrilleros de Cristo Rey, por la época que los falangistas, estos que han resucitado ahora de pronto, era la libertad y al mismo tiempo saber que allí estaban los grises. O sea, era como un ten con ten. Pero sobre todo hay una cosa que te acompaña, que es la madre inconsciencia. La madre inconsciencia... Eso lo da la juventud, ¿no? Sí, la madre inconsciencia, me lo has quitado la boca, de la juventud. Día del golpe de Estado, el 23 de febrero. Me llaman por teléfono, golpe de Estado, golpe de Estado. Yo hacia las 8 de la tarde, yo me empiezo a maquillar. Yo me pongo pestañas postizas, yo me pongo los tacones. Yo me he visto, yo me voy al Ladies a comer algo antes de trabajar. El taxista me miraba para atrás como, pero grillado, flipado, tirando las dos cosas. ¿Dónde coño va esta? Claro, no hay un alma por la calle. El Ladies, cerrado a calicanto. Me hago un paseo por Madrid. Y tú allí, ready para la guerra. No, solo. Pero ¿por qué está cerrado? Y voy a otro sitio, bueno, estará abierto el Dimas o el Centauro, ¿no? Todo. Y digo, pues nada, vámonos para casa. De regreso es cuando pasamos y vemos allí, porque yo vivo por Embajadores, entonces hay que pasar por el Paseo del Prado y antes por Cibeles y Neptuno, lo cual quiere decir que estoy viendo ya el cinturón que los militares han creado allí con el Congreso de los Diputados. Entonces cuando te acojonas un poquito, te bajas así en el asiento y llegas a casa y está ya. Entonces a poco después el rey dando ese discurso y película de piratas en color, que en aquella época casi todo era en blanco y negro. Menudas historias, ¿no? Son Madrid. Madrid es pasar hambre, Madrid es las primeras películas, Madrid es... mi sitio natural hubiese tenido que ser Barcelona, por el mar. Pero hay que pensar que en aquel momento Madrid era como, pues eso, la capital de España. En aquel momento sí era como una cosa única. Barcelona era mucho más abierta, mucho más progresista. Pero Madrid era como el centro de operaciones de todo. También cuentas en el libro que sufriste violencia machista, consumiste drogas, saliste de una depresión, te cercó el SIDA a los 80. ¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil que has enfrentado y cómo lograste superarlo? Mira, el obstáculo más difícil en realidad fue la muerte de mi padre y que no me avisaran al entierro aquí en Madrid. Eso fue una cosa que me atormentó durante décadas, absolutamente durante décadas. Aunque de forma resiliente terminé solventándolo, exorcizando demonios, verbalizándolo a un público, ver sacar a mi padre del nicho y de alguna manera pensar que sí lo estaba volviendo, que sí lo estaba viendo enterrar cuando fueron a darle sepultura a mi madre. Tu madre, sí. Eso fue lo más. La bajada al infierno de las drogas. Yo me quedo con la salida del infierno de las drogas y me quedo con que sé cuál es todo el proceso, sé cómo caí, sé cómo bajé, sé cómo entré también en una depresión, sé cuál es el sentimiento de no quiero vivir, sé cuál es el sentimiento de me quiero suicidar, me quiero quitar la vida ya no merece la pena ser vivida, sé cómo pude salir de esas dos cosas, fueron dos cosas distintas, y a lo mejor una cosa llevó a la otra, yo he podido caer en 10.000 depresiones. Pero como ya sé cómo entré, cuáles fueron los caminos que te fueron envolviendo para terminarte dándote un gran abrazo del oso y no dejarte salir de ese pozo oscuro, que es cuando ya pierdes la esperanza, cuando ya no te hace ilusión absolutamente nada,
cómo de pronto tú empiezas a martillear, empiezas a hacer grietas en esa cueva y empiezan a aparecer destellos de luz. Todo aquello lo aprendí. ¿A qué te agarrabas para decir nunca más, hasta aquí, ¿no? ¿Dónde? No me digas qué fue. Yo solamente sé que sufrí mucho por eso. Yo solamente sé que empapé la almohada de agua. Yo solamente sé que un día me levanté y miré hacia la nada y dije nunca más y nunca más. No es más. Dije nunca más y nunca más. Es que no es más. Fue tan la adversión que incluso cuando hablo de esto, o sea, me entran como picores. Porque lo que le tengo ahora es adversión. ¿A qué? A las drogas. Ah, vale, hablas de... Vale. Sí, lo que le tengo es adversión. Si me hablas... Te hablo de momentos complicados en general. No, si me hablas de la depresión, Hmm, que es otra cosa distinta, la depresión sí, la depresión sé las herramientas. De lo otro te digo es sistemáticamente... De las drogas yo pienso que fue tanto el dolor que yo pienso que esa noche debí de soñar algo, estas cosas que se hacen de los cursillos de control mental y demás, que debí de soñar algo que lo incorporé. Lo incorporé de forma autohipnótica o lo que sea, porque me levanté y dije nunca más y fue algo que se cerró forever. Lo de la depresión, sé cómo caí, caes porque las cosas negativas vienen una, vienen otra, se van amasando, tú vas perdiendo la esperanza, entras en la desesperanza y ya piensas de que todo el mundo lo tienes encima, lo juntas luego con las otras cosas malas que te han pasado, los desarraigos familiares, entonces de pronto sientes que eres una mierda, que no eres nada, que no sirves para nada y que no te apetece vivir. Además te reconforta el sentirte que se compadezcan de ti. Hay una situación ahí media sadomasoquista. ujú. Y al final te das cuenta también de que ahí la gente también huye. La gente no quiere gente con problemas. Ahí vuelven a quedar los verdaderos amigos. La gente quiere gente feliz. Quiere gente contenta. No quiere gente problemática. Tú como tengas un problema en esta vida, te huye muchísima gente que tú creías que estaba incorporada en tu vida. Hay mucha gente que son mentira. Y no te das cuenta hasta que te sucede algo, hasta que vives algo. Las ganas de salir de ahí es imaginar 10.000 formas. Y la forma que yo imaginé, que tuve clara que tenía que ser, era volver a dibujar horizontes. Volver a dibujar esperanzas, proyectos de vida. De entrada parece muy fácil, pero cuesta muchísimo. Pero cuando insistes y persistes, de pronto te ves incorporada en la vida. Te ves de nuevo afianzada y con metas. Y eso fue lo que me hizo salir. Me nace otra pregunta de todo lo que me estás contando. Vale. ¿De qué manera ha conformado tu personalidad la adversidad? ¿Y de qué forma o en qué medida crees que la lucha por los derechos le ha dado sentido a tu vida o a tu existencia? Toda. Yo estoy creada a base de la adversidad. Yo estoy creada a base de levantarme cuantas veces me hubiese caído. O sea, somos quienes somos y soy quien soy por todas aquellas veces que caí y me volví a levantar. Soy la que se recuperó de ser el hijo ausente del recordatorio del entierro de mi padre. Soy la que se recuperó del reencuentro con los familiares. Soy la que de pronto se ve en una lista como diputada. Soy la que hoy está en un escaño en el Senado. Soy la de la depresión. Soy la de la violencia machista que decías, de una pareja ponerte un cuchillo en el cuello y tener que implorar por tu vida. Soy todas esas. Siempre
creo, manteniendo un eje vertebral del que no he abandonado nunca, que son mis principios de compromiso, mis principios de ética, de responsabilidad. No los he traicionado. Yo creo que con 65 tacos lo he demostrado no una, sino que varias veces. Porque al final, incluso si eres inteligente, porque si no, no deja de ser pan para hoy y hambre para mañana. Porque si eres coherente, al final te terminan respetando los propios tuyos, que pueden estar cabreados porque has hecho algo que no les ha gustado, pero los contrarios también. En cambio, si te vendes por salvar una situación, no deja de ser una chaquetera, una que muda la piel como los lagartos a la menor de cambio, y entonces se produce completamente la situación opuesta, que es que ni te respetan propios ni te respetan extraños. ¿Destacas personas o momentos claves en tu vida? ¿Pedro Cerolo? Sí, por supuesto. Pedro Cerolo entra en mi vida en los años 90. Yo siempre lo he dicho, hay una parte de mi vida que yo no la entendería sin Pedro Cerolo. Pedro Cerolo, yo vengo del activismo desde los 80, entramos en los 90, entramos en el activismo político ya, porque es cuando entro también al Partido Socialista en Ferraz, con Carmen Cerdeira, pero allí es donde se fraguan los programas electorales que vienen de los compromisos de los colectivos. Allí se fragua el matrimonio igualitario, allí se fragua la ley de identidad de género. Es recoger las demandas de los colectivos LGTBI trans para poderlas llevar en los programas electorales de los partidos políticos, no de una forma generosa ni gratuita. Es porque les hemos dicho que si quieren nuestro voto, tienen que representar y dar cabida a nuestros derechos. ¿Cómo y quién te propone tener un cargo de representación política? ¿Cómo fue aquel momento? La primera vez fue Tomás Gómez. Tomás Gómez. Sí, esto no sucede hasta el 2011. Esto sucede, yo entré en el 97. Y yo estoy en la elaboración del programa de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero ahí no hay ninguna representación. Pero cuando hago la huelga de hambre para que salga la ley de identidad de género del año 2007, ahí me cortan la cabeza políticamente. Ahí me borran incluso de la web del partido. Me borran. Lo contaste en el libro también, sí. Me borran. Entonces yo, como hay siempre una especie de arcángel o algo por el estilo, laicos, entiendo, imagino, de ahí me sale la serie de televisión de Antena 3, Síndrome de Ulises, gracias a Pilar Bardem. Yo salgo de la política, de hecho. O sea, yo allí me tiré al precipicio con lo de la huelga de hambre, pero la ley salió. Ojo. La ley salió. Por eso muchísimas personas en este país tienen el DNI. Porque aquella ley marcó un antes y un después. Era la no necesidad de una cirugía genital para tener una partida nueva de nacimiento. Imagínate que esa fuera la que estaríamos ahora. Luego, la actual es que despatologiza, porque en aquel momento estamos patologizadas. Ahora despatologiza, no es necesidad ni de tratamientos hormonales, no es necesidad de un diagnóstico médico psiquiátrico. La hemos despatologizado. Además es una ley integral, por lo tanto es transversal. Pero, digamos, lo rupturista fue la no necesidad de una cirugía de genitales. No nos vamos a engañar. Hasta ese momento era obligatorio pasar por un quirófano. Si no, jamás iba a tener. Hubo gente que por tener el DNI, era tantas las vergüenzas que pasábamos todos los días al banco, a una tarjeta, a todo, que llegó a operarse por tener un documento nacional de identidad. Y esto es muy grave, porque es una operación muy personal que es para ti. Es lo que está entre tus piernas. Eso es algo que queda en ti.
Y algo que queda en ti es porque realmente tú necesitas verte eso. Obvio. No por tener una No por documentación. capricho, o por- Y te puedo garantizar que hubo gente que lo hizo. Antes de la ley que tenemos ahora para el colectivo, se abre un cisma dentro del Partido Socialista que tú al final decides irte. Explícame cómo se fragua ese Sí, cisma. mira, te lo voy a explicar rápido. O sea, todo sobreviene aquí cuando se hace un nuevo gobierno, finales de 2019, y entra ya Irene Montero, porque entra Unidas Podemos en el Ministerio de Igualdad. Ahí hay un confrontamiento, ahí hay un ataque de celos por parte de la que era vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Entonces todo lo que salía del Ministerio de Igualdad se intentaba tumbar porque ella en las reuniones venía a decir que nos roban el feminismo, que le robaban el feminismo al Partido Socialista, llegando al extremo, a la hipérboles, al delirium tremens de un propio texto que habíamos hecho desde el Partido Socialista en el 2017 para la reforma de la Ley 3/2007 para despatologizarla, que resulta que lo entregamos al Ministerio de Igualdad con Irene Montero. Ella lo copió, lo pegó y lo puso, que era el centro nuclear para la modificación de la documentación. Desde esos celos se olvidan completamente, intencionadamente, porque saben que eso proviene del Partido Socialista, y de pronto resulta que eso que en el 2017 no borraba a nadie, en el 2022 ya es un problema y borraba a las mujeres. Y ahí es donde se crea toda esta lucha completamente distópica, que es una alucinada completamente. Y entonces un 9 de junio del año 2020, en pleno confinamiento, ya Carmen Calvo hace completamente suyo lo que estaba sucediendo fuera y saca un argumentario. Magín era el aniversario de la noche era de la muerte de Pedro Cerolo. Un argumentario absolutamente tránfobo que manda a todas las agrupaciones de España. Y donde yo me pronuncio, no pasando 24 horas al día siguiente, con toda la artillería, llamándolo panfleto tránfobo y poniéndolo de vuelta y media. Y entonces ya ahí se creó una guerra abierta, yo con mi escaño en la Asamblea de Madrid, hasta un año y pico después. O sea, era una diputada socialista confrontando con una vicepresidenta del gobierno. Y me decía, a ver si crees que vas a poder con la mujer más poderosa de España. Yo le decía, yo sola no, pero unidas seguro que sí. Y unidas, al final... Bueno, se la acabó apartando. Unidas, al final la ley salió. Unidas fue destituida, que fue cuando dejé aquel famoso hashtag fin del calvario. Y luego cuando la ley ya estaba en el Congreso, de pronto parecía que todo se había conseguido, y un mes de octubre es cuando las enmiendas sistemáticamente empiezan a aplazarse y la iban a meter en el cajón, y es cuando anuncio que en mi nombre no, y me doy de baja del Partido Socialista después de 40 años. Al final la ley salió, y al final, si eres coherente, pues pasa lo que pasó, que 2 años después, Más Madrid, Mónica García me ofreció ir número 5 en las listas por Madrid, y al final, al mes siguiente, terminé siendo senadora. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió al entrar en el Parlamento Autonómico, aquí en la Asamblea de Madrid? O sea, es decir, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te pareció más exótico de la dinámica parlamentaria? Las caras de alucine de muchas y muchos. ¿Sí? Sí, y como al principio de las intervenciones había una que me mariconeaba. Sí. ¿A qué te refieres? Mariconear de toda la vida, niña. Mariconear de toda la vida es que cuando tú hablas te peguen un gritito. O que vayas por la calle y te digan ¡ay! Eso de toda la vida se llama mariconear. Cuando tú vas por la calle y alguien te dice ¡ay! ¿Burlas te refieres? Hombre, mariconearte. ¿Burlas dentro del Parlamento? Sí. Muy bien. Sí. Claro, al final se terminan rindiendo y terminan diciendo en comisiones, no, si usted va siempre muy bien informada, tiene muy buenas fuentes, porque me acusaban que por culpa mía habían dimitido 5 directores de la Dirección General de la Familia y el Menor, porque era muy cañera, ¿no? De hecho, una de la jefa de la dirección
en una intervención mía me contaron, mi garganta profunda, que salió del despacho gritando, porque se lo estaban viendo en directo por televisión, gritando por el pasillo, ¡lo sabe todo, lo sabe todo, lo sabe todo! Te quiero decir que al final reconocieron de que aún sin tener experiencia, porque yo entré allí y empecé a trabajar no solamente en los temas LGTBI y trans, sino empecé a trabajar con los temas de familias y menores. Esa era mi área de responsabilidad. Entonces se dieron cuenta de que te responsabilizabas y si tenías que aprender, aprendías. Si tenías que leer una ley, te la leías, ¿no? Entonces, al final no les quedó otra sino que reconocer. No te digo nada ahora las intervenciones en el Senado. Cuando me abuchean, cuando gritan, cuando me mandan que me vayan a dormir, que me vaya a casa, es porque se calientan. Y si se calientan, es porque hay verdades como puños, como el otro día, una intervención que les recordé todas las veces que han metido en las últimas décadas del Partido Popular con tal de salvar los muebles. Claro, empecé a hablar del 11M, empecé a hablar del Ya 42, del Metro de Valencia, y aquello eran aullidos de los 7.291 muertos en la residencia de Madrid, y ahí ya se lió la de San Quintín. Ya se lió de la de San Quintín. A lo mejor esperaban que yo me fuera a dedicar solamente a los temas LGTBI trans, pero ahora, fíjate, en el Senado son 7 portavocías lo que tengo, porque somos un grupo pequeño. Y tengo que llevar sanidad, interior, cooperación internacional, familias, igualdad, adicciones en la comisión mixta del Congreso y derechos sociales. O sea, lo que normalmente en un grupo de 100 senadores uno lleva una portavocía, y eso es una gran diferencia. Aquí, al ser un grupo de 5 senadores, llevamos cada uno 7 portavocías. Y era, bueno, pues mira, ¿no creían ustedes que no era capaz? Pues mire. Esta gente que se burla o que directamente... Burlaba. O burlaba, Burlaba. Vale. Te puedo garantizar que ahora si ya se burlan es por rabia. Pues esta gente que se burlaba, ¿no? O que directamente se opone frontalmente al reconocimiento de tus derechos. Bueno, esa también es presente, eso sí, por supuesto. ¿Desde qué pedestal moral piensas que una persona mira a otra y piensa, tú no mereces los mismos derechos que yo? Una persona que piensa eso es que tiene muchas inseguridades en sí misma. Vamos a ver, un homófobo es porque en el fondo tiene un problema de certezas. La gente que no es homófoba, o sea, no tiene ningún problema con sus amigos ahí. No les hace dudar de su masculinidad. Y en este caso, pues bueno, es que al final y al cabo, es que hay una gran pregunta. Define odio. ¿Qué es el odio? ¿Qué es el odio? Es un sentimiento. ¿Qué es lo que hace generar? Pues desinformación, incultura, una formación adoctrinada en el rechazo, digamos, histórico, atávico de ciertas cuestiones. Pero que alguien piense que tú no tienes derecho a tener derechos es como, perdona, bonita, Lucas me quería a mí. O sea, pero ¿qué me está contando? Y digo, bueno, es una forma como de legitimar solo una existencia muy específica. Es ridículo, ¿no? Bueno, es ridículo sobre todo porque todas colaboramos y todas construimos a este estado de bienestar, ¿vale? Y a la seguridad social y a absolutamente todo. Esto de lo estrecho del embudo para ti y lo ancho para mí, que te has creído tú eso. Pero por eso hemos luchado desde la noche de los tiempos. Y de alguna manera te digo que miras hacia atrás y sin duda alguna todo ha merecido la pena. Aún a pesar de todos los pesares de todo lo vivido, todo ha tenido sentido, todo cobra sentido. Te han dicho toda la santa vida que no eres nada, que eres una mierda, que no vales nada. Y que además, lo que estábamos hablando, no vas a tener derecho a nada. Y tú dices que sí, que vales.
y que tienes derecho a tener derechos y que lo vas a pelear. Que desde la calle es importantísima, la reivindicación y las ONGs, importantísima, pero hay que estar también dentro. ¿Por qué tú no te encuentras un presidente del gobierno, un ministro tomando un café por la calle? Si tú quieres comer la oreja, si tú quieres mover el mundo, lo tienes que mover también desde dentro. Eso lo tuvo claro Pedro Sololo, lo tuvo claro Miquel Iceta, lo han tenido claro muchísimas personas. Ahora mismo en la Asamblea de Madrid, por parte de Más Madrid, también hay otra compañera trans que es Jimena González. O sea, que yo en campaña digo, decía, ¿no queréis lenteja? A Monasterio. Y Ayuso, digo, pues vais a tener 2 platos bien llenos. 2 platos bien llenos. Y resulta que ahora una está en el Senado, que soy yo, por designación autonómica, que Más Madrid, la única senadora que podían designar, para ti, Carla. Vamos a hacer historia otra vez de nuevo. Digo, pues vamos a seguir rompiendo techos de cristal, vamos a seguir saliendo de los suelos pegajosos, vamos a volver de los márgenes al centro y vamos a estar donde siempre debemos de estar, a la par y de frente, mirándonos de frente. Porque quien piense que eres menos, que no tienes derecho, que no... Pues mira, como decían los abandeños en aquella canción, pobrecito mi patrón, que se creía que el pobre era yo. Has nombrado antes el síndrome de Ulises y me gustaría preguntarte, el síndrome de Ulises, ¿verdad? Y me gustaría preguntarte qué papel ha jugado el arte y la actuación en tu proceso personal y en la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI. Te diría algo muy actoral, todo suma. Me refiero, por ejemplo, o sea, lo que me refiero es que como colonizar el mundo de la ficción allana mucho el camino, ¿no? Me refiero, por ejemplo, imagínate, películas como Una mujer fantástica, una película chilena, Sí, que no sé si la mi conoces. amiga Daliana Vega, pues, Exacto. sí, soy amiga de ella. O otra más reciente, 20.000 tipos de abejas, que me pareció 20.000 exquisita. especies de abejas, sí. Pues me refiero a que ayudan a acercar realidades que a lo mejor no es la nuestra, pero no, nos la explican sin teorizar, ¿no? Por supuesto, porque llega a una gran masa de la población. Y por supuesto, las actrices, los actores, las películas, las series de televisión están creando concienciación. Sobre todo porque hemos salido de los estereotipos. Porque ahora hay películas y series que se salen de los estereotipos y son imágenes que se lanzan de forma positiva. No nos olvidemos que antes de los 70, antes de incluso hasta los 80, había un final de una serie o de una película que era, digamos, pretendía ser educacional, o sea, pretendía el homosexual se terminaba ahorcando, se terminaba suicidando, las cosas no salían bien. En 20.000 especies de abejas, me parece que hay un momento clave que a mí personalmente me emocionó muchísimo, ¿no? Que fue cuando la madre, en un momento de la película, finalmente acaba gritando el nombre de su hija. Y supongo que tú llegaste a vivir algo similar con tu madre. Te llamó hija o Carla o Sí, no sé. sí, era el nombre no pronunciado, porque cuando lo decía públicamente a lo largo de todos los años, lo decía por una cuestión de no quedar mal, porque era mayor la vergüenza que pasaba si utilizaba otro nombre que no fuera Carla, porque todo el mundo tenía que ver con ella. Pero verdaderamente desde el sentimiento de decirlo, desde la absoluta verdad, lo dijo con 95 años y postrada en cama, cuando la ayudé a moverse con mi hermana y le pregunté que si sabía quién era. Entonces me dijo, sí, Carlota. Y le digo, ¿y ya? ¿Te fías de mí? Y se quedó callada unos 5 minutos y pensamos que se había quedado dormida y de pronto dijo, es que hay cosas que cuesta mucho entender. ¿Y a qué sabe ese momento? A paz, paz en tu vida, paz, serenidad, tranquilidad, sacar los tormentos, las preocupaciones, dentro de todo el prejuicio desde su creencia católica, o sea, ella lo combatió todo como buenamente pudo. ¿Y cómo crees que la sociedad española ha cambiado la percepción de las personas trans desde que tú empezaste
Ha cambiado muchísimo porque al final todo esto que se ha hecho a lo largo de estas 4 décadas ha sido pedagogía. Y los que eran niños ayer hoy son padres. Y han tenido hijos. Y dentro de la probabilidad han tenido hijos LGTBI y trans, ¿no? Entonces ya vienen con una lección aprendida. No es baladí que de pronto hace 5 o 7 años aparecieron organizaciones de madres y padres de niñas y niños trans. Vienen porque ya tuvieron otra información que no tuvieron nuestros padres, que venían de la nada, venían de una guerra fratricida entre españoles, ¿no? ¿Y crees que a día de hoy desde las instituciones educativas se hace lo suficiente para educar a los niños en esa diversidad, en ese respeto? En las que se puede, sí, pero ya vemos que cada vez que sale educación para la ciudadanía o cuantas sean materias que sean formar en el respeto a las niñas, niños y niñas en la diversidad, se levantan en armas precisamente quienes quieren que siga existiendo esa discriminación. ¿Que por qué? Porque han vivido a lo largo de milenios de esa discriminación. Si tú creas una sociedad donde se respeten las diferencias, ¿de qué van a vivir los de los verdaderos chiringuitos que viven de aplastar y renegar y señalar al otro como el no bueno, el malo, el chungo, el que es un cáncer para esta sociedad? Claro, que la educación es la base. ¿Cómo imaginas el futuro de la comunidad LGTBI en España y en el mundo? O sea, ¿qué esperas para las nuevas generaciones? Espero libertad de la buena, no libertad de la ficticia, no libertad de la palabra manoseada y dada la vuelta para convertirla en realidad en cadenas. Espero que se continúe con todo lo aprendido, con todo lo sabido, con todo el legado. Espero que se sigan poniendo esas baldosas amarillas y sigamos yendo, imaginando y llegando a ese mundo que estaba detrás del arco iris. Espero que cada vez la gente esté más empoderada de la conciencia colectiva, de que estamos existimos y además no nos vamos a ir. Le pese a quien le pese. Perfecto, pues Carla, te agradeció muchísimo este tiempo juntas y nada, espero verte pronto. Pues nada, aquí nos seguimos viendo. Gracias. Golden sea.